Bienvenidos a un tema súper polémico: hacerle churros al cable SATA. Hoy quiero aclarar algo que sigue dando vueltas en comentarios y videos: el mito de que hacer rulos o poner en espiral un cable SATA daña la señal, crea una bobina o provoca fallos de comunicación. Vamos por partes, con cabeza fría y con ingeniería real, no con pánico técnico. Un cable SATA no es un cable de potencia, no transporta energía, no alimenta motores y no trabaja con corrientes altas. Es un cable de transmisión de datos diferencial, con pares balanceados e impedancia controlada. ¿Eso qué significa en la práctica? Que la señal viaja por dos conductores opuestos y cualquier interferencia externa se cancela por diseño. No es un parche, es cómo funciona SATA desde su concepción. Por eso estos cables operan sin problemas dentro de gabinetes llenos de muchos componentes e incluso junto a bobinas reales y ruido electromagnético de verdad. Si un simple churro en un cable SATA fuera crítico, simplemente no sobreviviría ni 5 minutos en un PC actual. Ahora, el argumento clásico de muchos: eso se convierte en una bobina. No, pues para que exista una bobina funcional necesitas corriente significativa, un campo magnético relevante y normalmente un núcleo o una geometría pensada para inducir energía. Nada de eso ocurre en un cable SATA. Un cable SATA no es un sistema de radiofrecuencia ni una antena resonante. No trabaja con longitudes de onda ni con acoplamientos propios de comunicaciones inalámbricas. Comparar un cable SATA con una bobina o una antena es mezclar conceptos que no tienen relación entre sí. Enrollar ligeramente un cable de datos no lo transforma mágicamente en un componente inductivo problemático. El campo electromagnético que genera es mínimo y queda confinado dentro del propio par diferencial. En cuanto a integridad de señal, lo único que realmente importa es algo muy simple: no doblarlo de forma extrema para no arrancar los hilos, no aplastarlo para no deformar los hilos, no forzar conectores porque pueden dañar los pines de contacto y siempre procurar usar cables SATA de calidad. Mientras se respete el radio mínimo de curvatura, la comunicación es completamente estable, y aquí conviene aterrizar esto en criterios técnicos claros. Aunque la especificación SATA no fija un número único y rígido, los fabricantes de cables y las normas de diseño de interconexión coinciden en una regla ampliamente aceptada, que establece que el radio mínimo de curvatura debe estar entre 4 y 10 veces el diámetro externo del cable. Llevado a números reales, un cable SATA estándar suele tener un diámetro aproximado de 6 a 7 milímetros, lo que se traduce a una curvatura segura mínima, conservadora, de alrededor de 28 milímetros, es decir, unos 2,8 centímetros, y una curvatura ideal o profesional en el rango de 42 a 70 milímetros, es decir, entre 4 y 7 centímetros. En términos prácticos, un rulo suave, amplio y ordenado, con un radio de 4 a 5 centímetros o más, está completamente dentro de parámetros seguros. No afecta de forma relevante la impedancia, no degrada la señal, no daña los conductores ni los pares diferenciales y no compromete la integridad mecánica del cable. Mientras que lo realmente problemático no es el ruteo en espiral, sino doblarlo en ángulo recto, aplastarlo con bridas hasta deformarlo, forzarlo justo en la salida del conector o mantener radios menores a 2 centímetros durante largos periodos, casos en los que el problema deja de ser eléctrico y pasa a ser puramente mecánico, por fatiga del conductor, microfracturas internas o daño del dieléctrico. En resumen, mientras se respete un radio de curvatura razonable del orden de varias veces el diámetro del cable, un cable SATA puede rutearse en churros sin ningún impacto eléctrico o electromagnético, y el mito nace de confundir una mala práctica mecánica con un supuesto problema de señal que simplemente no existe. Al final, no hay lags, no hay pérdida de datos, no hay errores por hacer churros para mantenerlos ordenados. Y aquí entra un punto técnico clave que casi nadie menciona: SATA incorpora mecanismos de detección de errores mediante CRC. Por si quieres saber qué significa CRC, esto es Cyclic Redundancy Check, que en español se conoce como verificación de redundancia cíclica. Este es un mecanismo matemático de detección de errores,
no una suposición ni una sensación de que algo anda mal. Si ocurre un error de transmisión, el sistema lo detecta automáticamente y retransmite los datos. No existe el escenario de datos corruptos silenciosos por un simple ruteo del cable. Esto elimina de raíz el argumento de que, a la larga, falla. Además, los enlaces SATA no trabajan al límite teórico. Están diseñados con márgenes eléctricos amplios para operar de forma estable incluso en entornos ruidosos, con variaciones térmicas y condiciones normales dentro de un gabinete de PC. Dicho de forma simple, no es una señal frágil que se rompe por mirarle mal al cable. La propia especificación SATA contempla cables hasta de 1 metro de longitud, asumiendo atenuación, ruido y pérdidas normales sin comprometer la integridad de los datos. Si 1 metro completo está dentro de especificación, un churito ordenado no produce un cambio medible, relevante ni observable en el comportamiento del sistema. Es decir, no altera la integridad de señal, no incrementa la tasa de error de bits, no afecta el CRC, no reduce el margen eléctrico, no cambia el rendimiento ni la estabilidad, y esto no se dice solo desde la teoría. Se ha probado en uso real, con estrés, con estiramientos controlados, en funcionamiento continuo, monitoreando errores de comunicación, CRC y estabilidad. Resultado: 0 fallos mientras el cable esté dentro de sus límites mecánicos normales. ¿Se puede dañar un cable SATA? Claro que sí. Si lo maltratas, si lo estiras agresivamente, si lo doblas como alambre de colgar la ropa, si lo aplastas o si el cable es malo desde fábrica. Pero eso pasa igual esté recto, doblado o en espiral. Ordenar un cable SATA en churos no es una animalada como dicen algunitos por ahí en ese desierto de mitos. Es simplemente gestión de cableado. La verdadera animalada es repetir mitos sin mirar especificaciones, sin entender el diseño y sin contrastar con pruebas reales solo porque en un video dijeron que parecía una bobina. Aquí no se trata de ganar discusiones, se trata de entender cómo están diseñadas las cosas, comprender sus capacidades y limitaciones reales, y cuando uno entiende el diseño, el miedo desaparece. Si quieren debatir, bienvenido el debate, pero hagámoslo con especificaciones, con física real y con fundamentos, no con paranoia electromagnética heredada de los años 90. Ahora, antes de finalizar, quiero decirte que en la descripción de este video te he dejado un par de fuentes con datos muy técnicos al respecto. Claro, si te gusta informarte, leer y aprender, entonces te va a caer muy bien esa información. Pero si eres perezoso, entonces suerte con los mitos plasmados en pizarrón, llenos de teorías que no te llevan a ninguna experiencia técnica física real. Te recomiendo que experimentes, pruebes y saques tus conclusiones. Eso es súper válido también. Sin más que decir, un fuerte abrazo y hasta la próxima. No te olvides de comentar al respecto, compartir este video en tu perfil o en tus redes sociales favoritas y sobre todo dejarnos tu buen like.